Saludos desde la ciudad de Nueva York. Gracias por acompañarnos en este día. Mi nombre es Carlos Vargas Ramos. Soy el director de Política Pública y Relaciones Externas del Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. A nombre de nuestros auspiciadores y colaboradores, les doy la bienvenida a este seminario cibernético. El propósito de este webinar, al igual que lo han sido los seminarios anteriores, es de contribuir a la capacitación del sector cívico puertorriqueño, en específico ofreciendo en este caso información útil, técnica, pero práctica, que facilite la oferta de servicios y otras prestaciones que estas organizaciones, sobre todo las del sector pecuniario, rinden como parte de sus labores. Pasemos entonces con la primera presentación de esta tarde a cargo del señor secretario del Departamento de la Vivienda. Muchos saludos a todos. Quiero agradecer a Edwin Meléndez y a Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York por esta invitación para participar en este intercambio con algunos detalles de CDBG y la parte del virus, con las asignaciones nuevas, los requisitos nuevos y algunos elementos que le dan mucha más flexibilidad al programa. Así que de nuevo, gracias por la invitación y esperemos compartir durante un ratito en esta presentación. Okay, ¿en qué consiste el programa? ¿Cuáles son algunas de las características y cómo nos pueden ayudar, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a estar viendo, cómo se van a estar otorgando y distribuyendo los fondos, qué actividades elegibles e inelegibles vamos a encontrar, cuál va a ser la asignación o cuál es la asignación que Puerto Rico recibió para COVID-19 y usos potenciales en las entidades que pueden recibir estos fondos. ¿Qué es CDBG? Pues CDBG, Community Development Block Grant, es un programa del Departamento de la Vivienda de Estados Unidos que está basado en fórmulas que incluyen los ingresos de las personas, el número de personas en los diferentes pueblos, el tipo de región donde se van a recibir los fondos, si es un área metropolitana, si es un área no metropolitana, etc. El propósito principal de este otorgamiento anual a estados, ciudades, condados, etc., es desarrollar comunidades que sean viables, una vivienda decente, digna y en un ambiente que sea propicio para que un ser humano pueda vivir. Y además de eso, expande un sinnúmero de oportunidades económicas, en particular para las personas de bajos y medianos ingresos, ¿no? La ley que cobija este tipo de programa es el Housing and Community Development Act del 74, HCDA, como cariñosamente se le conoce, y es bajo su título 1. ¿Cómo se distribuyen los fondos bajo CDBG, no? Pues lo principal es que llegan a jurisdicciones elegibles, de nuevo, acorde a esta fórmula, dependiendo del número de personas que vive bajo los niveles de pobreza que HUD determina cuáles son esos niveles. En el caso de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda administra el programa estatal desde julio de 2018. Y hay una bifurcación de quienes se encargan de los programas en Puerto Rico. Por ejemplo, en el caso de los municipios que tienen por lo menos 50,000 personas, es lo que llamamos entitlement, la ayuda y el vínculo es directo entre el municipio y Vivienda Federal, la representación en particular aquí en Puerto Rico, y hay 27 municipios bajo esa estructura. En el caso de aquellos municipios con menos de 50,000 personas, que son los non-entitlement municipalities, es el Departamento de la Vivienda quien lidia directamente con estos municipios y tenemos 51 de ellos bajo esa estructura. Bueno, como ven en pantalla, desde el 2015 al 2020, las asignaciones de fondos que se han recibido para los municipios son estas que están aquí, siendo la más baja en el 2017 con poco más de 23 millones y la más alta que fue en 2018 con 24.4 millones de dólares. La del 2020, que fueron 23.9 millones de dólares, cae dentro de algunas de las flexibilidades que la legislación del virus nos permite atar con el otorgamiento de fondos nuevos bajo COVID-19. ¿Cómo fluye la planificación y la distribución de estos fondos? Lo primero es que el Congreso, por ley, se apropia de una cantidad determinada de fondos y HUD distribuye o asigna estos fondos
a las diferentes jurisdicciones que lo van a recibir, que son elegibles para recibir estos fondos. El Departamento de la Vivienda, en el caso nuestro, como expliqué en la lámina anterior, prepara o trabaja con el plan consolidado, que en el caso nuestro es cada 5 años, y el plan de acción anual. En estos casos, ¿qué es lo que ocurre? Se notifica una vista pública que concede 30 días para comentarios de los ciudadanos y las diferentes entidades que puedan y quieran participar con algún tipo de comentario a ambos planes. Una vez se reciben esos comentarios, se incorporan y entonces se publican los borradores del plan consolidado y del plan de acción para comentarios por 30 días adicionales. En el caso de los municipios que atiende, los 51 municipios, como mencioné al principio, que atiende el Departamento de la Vivienda, aquellos de nuevo de menos de 50,000 personas, someten propuestas al Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Vivienda trabaja con 2 vistas públicas antes de esto para ofrecer oportunidades para comentarios de nuevo de partes interesadas a base de las propuestas que pudieran estar surgiendo. Y finalmente se publican el plan de acción, se publica el plan consolidado y entonces pues los municipios comienzan a solicitar y eventualmente a implantar muchas de las actividades que habían presentado para que Vivienda evaluara y eventualmente aprobara. Anualmente también se trabaja con el APR, que es el Annual Performance Evaluation Report, que se tiene que pautar, hay que pautar vistas públicas y o publicar y permitir por lo menos 15 días de comentarios para dicho plan. ¿De qué forma se distribuyen los fondos? Bueno, pues en el 2014 se legisla ley número 137, que pauta que los fondos CDBG se iban a distribuir en partes iguales entre todos esos municipios, exceptuando Vieques y Culebras, que recibirían un 15% adicional. En el caso del 2020, esa asignación de 23.9 millones aproximadamente, se le restan 2 partidas. Uno, la administración, lo que el Estado va a cobrar por administrar el programa, y una cantidad para un fondo de emergencia, que son esos números que tienen ahí, $716,000 y $300,000 respectivamente, lo cual deja poco más de casi 23 millones, 22.9 millones para distribuir a los municipios. En esa fórmula de la ley del 2014, eso implica que esos fondos van a recibir los municipios 445,487, Vieques y Culebras, su 15% adicional, que estamos hablando de poco más de $512,000. Así que los municipios lo que hacen es entonces presentar diferentes actividades elegibles bajo la legislación para que Vivienda las evalúe, las apruebe y haga los desembolsos correspondientes. Los planes de acciones se tienen que publicar, se publica en el portal de HOT, se publica en el portal de Vivienda, tanto el plan consolidado como el plan de acción anual y el informe anual de la evaluación de cómo el programa ha ido comportándose. Las responsabilidades en cada lado de la ecuación, pues, aunque son bastante parecidas, sí varían un poco, ¿no? Y cuando digo lado de la ecuación, estoy hablando del recipiente principal, que viene a ser el Departamento de la Vivienda, y en el otro lado, pues los municipios, los non-entitlement municipalities. Así que parte de lo que hace Vivienda es evaluar las necesidades, análisis de mercado, planificación estratégica. En el caso de Vivienda, para el plan consolidado, que incluye familia, que incluye los COCs, etcétera, y otras dependencias gubernamentales en Puerto Rico, Vivienda es el líder en ese esfuerzo de preparar ese plan consolidado. Se prepara, como vieron en la lámina anterior, el método de distribución de los fondos, se pautan los requisitos de distribución de esos fondos, se preparan y se trabajan con procedimientos para la estructura financiera, gerencial, de erradicación y de preparación de informes, y por supuesto está la parte de cumplimiento, asegurarnos de que los municipios estén cumpliendo con llevar a cabo lo que dijeron que iban a hacer. ¿Estoy cumpliendo con una actividad elegible dentro del término que me corresponde? Pues sí o no. Y eso es parte del trabajo en el cual Vivienda se sumerge. En el lado de los municipios, el otro lado de la ecuación, pues el municipio sencillamente dice en qué quiere utilizar los fondos. Así que de las listas de actividades elegibles, el municipio determina a qué le quiere dar prioridad. Quiere enfatizar las amas de llave,
quiere pavimentar carreteras, quiere trabajar con algún otro tipo de estructura pública, etcétera, esa es discreción de los municipios. Tiene que asegurarse de la participación ciudadana, igual, perdón, que en el caso del Departamento de la Vivienda, cuando se publican y se notifican las vistas públicas. Por supuesto, implantar todas las actividades leíbles a las cuales se comprometieron y radicar los informes que se requieran, tanto del Departamento de la Vivienda como del Departamento de la Vivienda Federal, el local y el federal, para asegurar que están cumpliendo con las leyes y reglamentos correspondientes. Actividades elegibles. Actividades elegibles es una gama bastante amplia y va desde servicios públicos, vivienda, infraestructura, facilidades públicas, desarrollo económico. O sea que en ese sentido el programa es extremadamente abarcador. La sección de la ley 105 expande el tipo de actividad y la sección del Código de Reglamentación Federal, el 24 CFR 570, 482, va a detalles particulares de muchas, si no todas, de estas actividades. Actividades elegibles, ¿no? En el caso del desarrollo comunitario, tenemos la parte de facilidades públicas y tenemos la parte de infraestructura. En ambos casos, ¿qué le permite en el ámbito de construcción, de reconstrucción, de rehabilitación, tanto de las facilidades públicas como del tema de infraestructura? Pues, por ejemplo, en la primera, facilidades públicas, pueden ser estacionamientos, parques pasivos, facilidades de recreación, que no necesariamente sea un parque pasivo, centros comunales biotecnológicos, ¿no? Pueden ser hasta centros de resiliencia comunitaria, con todos estos eventos que estamos viviendo ahora de terremotos, huracanes, etcétera. Facilidades que atiendan poblaciones particulares, personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica, HIV, SIDA, facilidades de salud, etcétera. En el caso de infraestructura, en gran medida estamos hablando aquí de infraestructura urbana, revitalización urbana, que en el caso de CDBGDR tenemos un programa que incide directamente con este concepto, ¿no? Pero estamos hablando de calles, aceras, carriles, plazas públicas, proyectos acuíferos, pluviales, acueductos, etcétera. Lidiar con el tema de resiliencia tanto de agua como de luz, captación de agua. Lo que no queremos, de nuevo, el énfasis es ¿qué cosa? Bueno, pues no volver a padecer los estragos de un huracán, de un terremoto, así que esos dos elementos que son esenciales, agua y luz, bueno, pues enfocarnos un poco más en el agua reciclada, enfocarnos un poco más en gas, en energía solar, etcétera, ¿no? Proyectos de mitigación, un tema que está en boga, por así decirlo, es la mitigación de muchas comunidades en Puerto Rico que lo están pidiendo a gritos hace mucho tiempo. Estas secciones del 24 CFR, la 570, 201, 202, pues expanden un poquitito más el menú de estas actividades elegibles. En el caso de la rehabilitación de la vivienda, pues incluye costos para rehabilitar la vivienda, para eliminar barreras que puedan de alguna forma o minimizar o impedir la salud y la seguridad del habitante de esa vivienda, ¿no? CDBG provee hasta un 55% en la parte de los materiales y puede pagar un 45% de los costos de mano de obra. Esa sección que aparece ahí, 202B2, también detalla cómo conceptuar el tema de los materiales, cómo conceptuar el tema de la mano de obra y la cobertura en uno y en otro caso. Actividades elegibles es bastante abarcadora, pero incluye todo lo relacionado a salud, seguridad, prevención, conservación de energía, servicios para personas sin hogar, de veteranos, etcétera. Y la regla es que no puede exceder un 15% de los fondos otorgados. Sí quisiera señalar que en la lámina anterior habíamos estado hablando de la segmentación del 55% y 45% para materiales y mano de obra. La legislación no determina esos porcientos, esa es una determinación con la que el Estado coquetea para ayudar y son unos umbrales bastante típicos en términos de un sector y otro, la forma en que lo cubrimos, pero no es una exigencia reglamentaria. En el segmento de desarrollo económico, pues hay tres grupos principales de actividad elegible, ¿no? Y es utilizar actividades públicas, facilidades públicas para uso comercial, ya sea
rehabilitando o creando facilidades nuevas que ayuden a fomentar o a incentivar pequeños negocios o microempresas. Típicamente nosotros definimos microempresas como 5 empleados o menos. A estas se les ayuda también con siempre y cuando cubran los segmentos de personas con ingresos bajos y moderados a través de subvenciones, préstamos, garantías en préstamos, ayudas en los pagos de intereses y en particular asistencia técnica, que es un área que permea todos los programas que Vivienda Federal provee, ¿no? Y también tenemos un programa especial, o existe un programa especial de desarrollo económico que lidia con adquirir, construir, reconstruir, rehabilitar edificios o facilidades comerciales o industriales, y esto se puede hacer a través de nuevo de préstamos, subvenciones que sean recuperables y algún tipo de servicio de desarrollo económico vinculadas a otras actividades de CDBG. Sección 570.203 pueden encontrar los detalles correspondientes. Hay un programa de emergencia para situaciones atípicas que requieran cierto tipo de urgencia y en esta parte se pueden solicitar los fondos en cualquier momento, ¿no? Sujeto a que los fondos estén disponibles. Si los fondos se agotaron para esta sección, pues sencillamente pues, no hay forma de que se puedan distribuir, ¿no? Cualquier actividad que surja bajo este renglón tiene que trabajarse en 6 meses, acuerdo al contrato que se estipule entre recipiente y beneficiario. Y la cantidad máxima que se otorga es de $100,000 para este tipo de ayuda económica. Ahora vamos a la contraparte, que son actividades no elegibles. Y prácticamente la reglamentación las bifurca, ¿no? Hay 2. Una, las que llevan un no rotundo de partida y otras que son quizás un tal vez, ¿no? La reglamentación no permite claramente que ni un edificio o alguna porción de un edificio se utilice para algún tipo de actividad gubernamental. No se pueden, no van a ser elegibles gastos gubernamentales típicos que sean generales y ciertamente actividades políticas están estrictamente prohibidas, ¿no? Sección 207 cubre esta parte. Ahora, hay algunas que por lo general no son elegibles, pero dependiendo de ciertas circunstancias se van a poder permitir. Por ejemplo, construcción de una vivienda nueva. Eso es permisible, lo que la reglamentación denomina como income payments, que esto estamos hablando de alimentos, ropa, renta, usinas, es decir, agua y luz, pagos hipotecarios, etc. Compraventa de equipo para la construcción, protección en contrafuego, propiedad personal, entre otros. Y finalmente, algunos gastos de mantenimiento o en la operación de la actividad que bajo otras circunstancias no fuera elegible, pero que si estos gastos se vinculan a una actividad elegible, pues bajo ciertas circunstancias se van a permitir. Vamos ahora a la asignación del paquete del virus en Puerto Rico, ¿no? La ley, la 116-136, que es el famoso CARES Act, otorga $5,000 millones en fondos CDBG para lidiar con la pandemia. Entre las pautas que trae la ley es ampliar la flexibilidad para que estos fondos lleguen ágilmente a los beneficiarios finales, ¿no? Y se puede retrotraer, en el caso de la asignación del 2020, del virus a los planes de acción del 2019 y 2020. Una cosa que es bien importante en cualquier programa de vivienda federal es el tema de la duplicidad de beneficios. Es decir, los fondos CDBG vienen a ser una fuente de última instancia, es decir, un last resort source of fund. Esto implica que un beneficiario cuando solicita tiene que evidenciar y nosotros, el otorgante del beneficio, tiene que determinar si esa persona recibió algún beneficio previo, un seguro, fondos que provengan de otro programa federal, antes de desembolsar algún tipo de partida del programa CDBG. Así que ese análisis de duplicidad es crítico al otorgar estos fondos. Trajo el paquete muchas áreas que permiten amplia flexibilidad al manejar al manejar los fondos. En una de las láminas previas que les dije que típicamente el área de servicios públicos tenía un tope de 15%. Ese tope se elimina. Así que si un municipio en su asignación quiere utilizar un 40% de los fondos de esa asignación en actividades de servicios públicos, lo puede hacer.
otro factor bastante beneficioso es el hecho de que cubra o reembolse costos para prevenir, prepararse, responder y respectivo, no importa la fecha en que se incurrieron los gastos, en gastos que atacaran en el Estado, gastos que se incurrieron, pero que fueran elegibles bajo actividades de CDBG. Aquí estamos hablando de pre-award costs. La reglamentación nueva también permite enmendar los planes de participación ciudadana previos, incluyendo procesos que, de nuevo, agilicen la forma en que estos fondos se van a distribuir a los recipientes finales. Y eso implica también enmendar los planes consolidados. Los periodos de notificación deben dar una oportunidad bastante razonable que no sea menor a 5 días. Así que con 5 días que uno anuncie y ofrezca para comentarios bajo la reglamentación es más que suficiente. Vistas presenciales no son necesarias. La vista telemática, en cambio, es totalmente permisible. Se dilatan las fechas límites para someter los planes de acción y actualizar los planes consolidados. Y además le da este zafacón que se le otorga al secretario de la Vivienda Federal para que pueda conceder cualquier tipo de exención o requisitos adicionales en los programas de CDBG y en los programas de CDBG relacionados al virus. De nuevo, ese documento del 9 de abril de 2020 detalla muchos de estos requisitos que estamos comentando y que quiero recalcar de nuevo que la reglamentación y las guías aplicables oficiales todavía no se han publicado. ¿Qué llega a Puerto Rico bajo el CDBG-CV? 14 millones aproximadamente, ¿no? Para estos 51 municipios. Así que hace falta que el Vivienda Federal publique en el registro federal los requisitos particulares de este paquete de CDBG-CV. Nosotros estamos trabajando con las guías preliminares, en particular el documento ese de abril 9, para trabajar con estos fondos. La semana que viene, muy probable que tengamos una reunión, una vista pública, daremos 5 días de comentarios, o sea, nos vamos a aprovechar de estos términos flexibles que las guías provisionales permiten. Y una vez HOT publique las guías finales, pues entonces publicaremos el borrador final de la enmienda al plan de acción, que en el caso nuestro va a ser el plan de acción del 2019. Lo que nosotros tenemos pensado es parecido a lo que la ley del 2014 pautó, la ley local, que es hacer una distribución, enfocar en dos áreas particulares, servicios públicos y desarrollo económico, y trabajar con una asignación igual para los 49 municipios, y entonces Vieques y Culebra, que completa los 51, añadirle un 15% a cada uno, ¿no? Otras actividades elegibles, en particular en el caso de edificios y mejoras que incluye facilidades públicas, aparecen, el documento que aparece en la parte inferior de la lámina, abril 6 del 2020, recoge muchos de estos detalles que vamos a dialogar en estos momentos. Entre ellos, por ejemplo, los temas de adquisición, construcción, reconstrucción o instalación de facilidades o trabajos públicos, on-site, off-site, no hay problema alguno. Y ello implica, por ejemplo, desde rehabilitar facilidades comunitarias para trabajar y crear alguna clínica de tratamiento de enfermedades infecciosas, construir facilidades para pruebas, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ahí adquisición o rehabilitación de otras facilidades que permitan lidiar con pacientes nuevos o pacientes que ya estén bajo tratamiento. En el caso de edificios, rehabilitarlos, lidiar con mejoras adicionales, incluyendo algún tipo de ayuda que sea temporal. Por ejemplo, edificios cerrados que estén en desuso, escuelas que estén cerradas, ¿no? Y crear de nuevo, rehabilitarlas para crear clínicas de tratamiento, reemplazar pues, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de agua, etcétera. Hoteles, moteles, lo mismo, de la misma forma. O sea, todo tipo de facilidad que uno pudiera imaginar que de alguna manera pudiera incidir en tratar o prevenir o ayudar a mitigar y o eliminar el impacto tan terrible del virus, es permisible en esta sección. Adelanto, ¿no? Ayudas a negocios, incluyendo pues situaciones especiales de ayuda económica, ¿no? Para
en particular entidades privadas o entidades con fines de lucro, que se embarquen en algún tipo de programa de desarrollo económico, ya sea con préstamos, sea con subvenciones, para o negocios existentes o negocios nuevos, ¿no? Y aquí en particular se está enfocando la parte de creación de empleos. Así que creo empleos, manufacturo, equipo que se vaya a utilizar, equipo médico que se vaya a utilizar para responder o atacar de alguna forma la pandemia, lidiar con la pérdida de empleo, ya sea mitigando, eliminando o evitando los despidos y con el consabido impacto económico y emocional que esto está trayendo en estos días en cada sector económico, ¿no? Proveyendo capital operacional para las empresas, etcétera. De nuevo, énfasis particular en los segmentos de personas con ingresos bajos y moderados. Y en el caso de las microempresas, de nuevo, un factor preponderante, asistencia técnica, subvenciones, préstamos, algún tipo de moratoria en otros préstamos, o sea, algún tipo de criatura financiera que de alguna forma ayude a estas empresas en diferentes áreas, ya sean servicios médicos, alimentos, limpieza, mantenimiento, etcétera, que incida de nuevo en atajar todo lo que el virus ha estado causando. Otros servicios públicos, ya sean nuevos o que podamos cuantificar mayor y mejores servicios públicos, esto nos retrotrae a lo que les había comentado ahorita, el 15%, pues ese 15% desaparece, ¿no? Así que para ese plan de acción del 2019, que es el caso de vivienda, que es el que va a enmendar, o 2020, alguna otra jurisdicción pudiera decir, pues yo enmiendo el plan de acción del 2020, pues ese 15%, ese tope desaparece y entonces permite, por ejemplo, capacitación laboral, se puede utilizar, preparar y ayudar a las facilidades o tipos de pruebas, diagnósticos u otro tipo de servicios, ya sean facilidades móviles o fijas, ¿no? Puede ser camiones de servicio que podamos colocar en diferentes geografías a través de toda la isla. Aumentar la capacidad y la disponibilidad, por supuesto, de servicios de salud, equipos, materiales, de nuevo también alimentos a personas que estén en cuarentena o personas que necesiten algún otro tipo de tratamiento directamente vinculado al tema del virus. Planificación y asistencia técnica. De nuevo, en el caso de los estados, todos los planes, todos los fondos que HUD provee, CDBG, CDBGDR, etcétera, conlleva una porción grande de planificación. En estos casos, pues llegan hasta un 20% de lo que es la asignación de fondos en cada uno de los programas, pero es un indicio claro de que no se puede trabajar un programa al garete, ¿no? Necesita pensarse. Así que cuando se trabaja con los municipios, el municipio tiene que pensar, tiene que planificar qué áreas elegibles bajo CDBG quiere enfatizar, a qué áreas les quiere dar prioridad. Y ese plan se le presenta para entonces vivienda determinar, pues mira, sí, hay un cerebro detrás de este concepto, ¿no? Esto no viene al azar, no nace en el vacío, sencillamente hay un pensamiento claro y eso pues ciertamente ayuda a aprobar los diferentes planes que los municipios proveen. Y cuando el municipio pues solicita o vivienda entiende que el municipio necesita algún tipo de asistencia técnica para mejorar la capacidad del municipio para administrar, implantar algún tipo de programa que quiere, pues sencillamente estas partidas permiten hacerlo, ¿no? En el caso de contratar asistencia técnica, se puede utilizar, está sujeto al 3% de gastos permisibles para administración, planificación y asistencia técnica. Esos son los contactos, o sea, hay diferentes formas que las personas pueden llegar a vivienda. Vivienda tiene 10 centros regionales. Por supuesto, está el edificio principal en la Avenida Barbosa. Tienen un correo electrónico, tienen número de teléfono, tienen acceso a través de Internet. Hasta aquí llego con este pequeño monólogo. Así que estoy disponible para preguntas, dudas que quisieran intercambiar ahora. Mientras tanto, muchísimas gracias por la paciencia y la tolerancia de escucharme en este ratito. Muy buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias, señor secretario. Muchas de las preguntas que han surgido es sobre elegibilidad
cómo se acceden a estos fondos. Obviamente la función de los municipios es clave. Una pregunta que no ha surgido como tal, pero que está implícita en las preguntas que nos han hecho, es cuál es la diferencia en cuanto a solicitar los fondos de CDBG-RCV y los de CDBG-DR, de Disaster Recovery, porque obviamente según se ve hay que solicitar para CV bajo los municipios, mientras que a través de Disaster Recovery se puede hacer directamente. ¿Nos puede especificar un poco? Sí, por supuesto, claro que sí. La diferencia es grande, ¿no? En el caso de CV, que cae bajo el programa de CDBG regular, como se mencionó en la presentación, nosotros atendemos los municipios de menos de 50,000 habitantes. Y, así que toda petición que se hace para un programa va a fluir a través de los municipios, que son los que tienen derecho a establecer eh, los las prioridades elegibles bajo el programa. Y en el caso del CDBG-CV, para atender las particularidades del virus. En el caso de DR, solo se puede utilizar el programa para cualquier daño después de Irma y María. Y a diferencia del CV, yo diría que una de las principales es la cantidad de fondos que están disponibles. Como les comenté en la presentación, en CV, Vivienda solo recibió 14 millones de dólares aproximadamente. Bajo DR ya tenemos disponibles que se pueden estar utilizando más de 3.200 millones de dólares aproximadamente, y hay 26 programas distintos entre programas de vivienda, infraestructura, desarrollo económico, planificación y programas multisectoriales. Ahí, comunidades que estén convertidas en algún tipo de entidad jurídica o directamente instituciones sin fines de lucro, sean 501c3 o no, pueden solicitar directamente a muchos de los programas que están disponibles. Estupendo. O sea que la función de los municipios es clave para acceder a estos fondos. Es crítica en este caso. Una de las preguntas que surge, por ejemplo, de las que estaba contestando en el chat o en las preguntas que me sometieron, era pues que se convierta en un proceso político. En algunos casos es probable que sí, ¿no? Pero yo creo que hay muchos alcaldes, alcaldesas que siempre están dispuestos a abrir las puertas para cuestiones que no tengan un vínculo directamente político, ¿no? O sea que uno no debe ir con la mentalidad, con un no en la frente. Voy a solicitar, pero sé que me van a decir que no. Yo creo que dependiendo del proyecto, muchos proyectos tienen muchas virtudes y muchos de ellos van de la mano, precisamente con lo que muchos alcaldes o alcaldesas quieren hacer en el municipio. Lo que sí yo me encuentro es que a veces la comunicación entre muchas de estas entidades, comunidades y el alcalde o alcaldesa se ha roto completamente, ¿no? Por razones que cada uno de ellos sabrá, ¿no? Pero yo creo que es importante que esa comunicación se mantenga, se busque una persona que sea el diplomático en todo el proceso y que permita lograr los fines. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos, todos vivimos en los mismos lugares, así que lo que va a beneficiar a otro necesariamente va a beneficiar al vecino. Así que es cómo se pauta ese diálogo con los municipios. Y nuevamente, la solicitud se hace a través del municipio a vivienda o se hace directamente a vivienda con el aval del municipio. No, se hace al municipio, porque vivienda en realidad lo que va a hacer es trabajar con los planes que los municipios pauten, y los comentarios públicos obviamente son importantes porque determinan cuál es el tipo de prioridad que ellos entienden que debe estar ocurriendo o que se debe estar atendiendo en las diferentes regiones, ¿no? Personas discapacitadas, servicios de salud, etcétera. Ciertamente en el caso del COVID, todo lo que se cree tiene que llevar un hilo conductor con el impacto del virus. Voy a crear facilidades para trabajar con enfermedades infecciosas de alguna manera, voy a rehabilitar edificios, voy a construir facilidades nuevas. Así que hay todo, siempre y cuando impacte o sea un resultado del impacto del virus.
Una pregunta de seguimiento también que dicen, ¿se estarán enviando guías a los municipios para el manejo de los fondos y para enmendar las propuestas del 2019? Sí, bueno, ya la semana que viene, y es muy probable, por ejemplo, que el 14, que es el jueves próximo, ya nosotros estemos publicando, de hecho, las guías formales de HOT todavía no han salido. En la presentación yo les mencioné dos documentos de abril, que son los que estamos utilizando como guía preliminar para las actividades que son elegibles y aquellas que no lo son. Pero ya la semana que viene, por ejemplo, hacemos el anuncio de vistas públicas. Ya vendrán los primeros comentarios. Lo que estamos haciendo es reduciendo el número de días disponibles. Vamos a dar 5 días. Se examinan los comentarios y entonces publicamos el borrador del plan de acción. Lo que pensamos hacer es enmendar el 2019 y entonces la idea preliminar es hacer una distribución por igual a 49 municipios. Nosotros tenemos 51 y entonces 2 de ellos, Vieques y Culebras, darle un 15% adicional. Una de las preguntas que recibí, bastante interesante, me dice, oye, Luis Carlos, hay pueblos de la montaña, Moca, etcétera, Maricao, que tienen un perfil económico bien parecido a Vieques y Culebras, ¿por qué no se les da el 15%? Yo no lo encuentro descabellado, yo creo que lo pueden sugerir cuando salga el periodo para comentarios públicos. Ciertamente, Vieques y Culebras tienen una situación que no tienen estos pueblos de la montaña, ¿no? Y es el tema de esa brecha marítima que existe, que muchas veces dificulta mucho la transportación entre un área y otra. Y otro factor que es crítico, que es el costo de construir o rehabilitar proyectos en Vieques y Culebra. Lo que una vivienda de interés social, por ejemplo, acá, en la Isla Grande, que ahora mismo debe estar rondando ciertamente más de $200,000, hay que añadirle cerca de un 30 o un 40% fácilmente en el caso de Vieques y Culebra por el mero hecho de la transportación de materiales. Otra pregunta que nos ha surgido es, y cito, mencionó en su presentación que las obras de mitigación municipal son elegibles bajo CV. ¿Se requiere, como en el caso de FEMA y HMGP, que estos proyectos ya consten en los planes de mitigación de los municipios, muchos de los cuales ya han expirado? No tienen que, no, la respuesta es que no es necesario. Pueden presentarlo por primera vez. Lo que ocurre en un programa no necesariamente tiene que ocurrir en el otro. En el caso de FEMA y los proyectos de mitigación que haya bajo FEMA sí son importantes para los programas DDR, en particular el pareo no federal. Hay un programa en DR de $1,000 millones que va a servir para parear proyectos que cualifiquen bajo FEMA, ¿no? Ahí sí que la distinción es importante, porque si un proyecto que no cualifica bajo FEMA no va a poder participar en el programa del pareo bajo DR. O sea, y para puntualizar, porque una de las preguntas que aparecían era, para clarificar, los fondos CDBG-DR tampoco requieren matching y tampoco se pueden utilizar como pareos de otras propuestas federales encaminadas a los mismos fines como Small Business Administration, etc. No, esa es una buena pregunta y la respuesta es que no requieren pareo. Lo que sí se hace es un análisis de duplicidad de beneficios, el famoso DOB, Duplication of Benefits. Y hay que entender la clave. O sea, los fondos CDBG son un last resort source of funds. Aquí lo que quiere decir, y el meollo, o sea, la legislación es clara cuando dice que cada jurisdicción tiene que identificar fuentes primarias de fondos antes de decir, solicitante, te voy a otorgar X o Y cantidad. Me explico. Viene un solicitante y dice, bueno, sí, yo recibí fondos de FEMA. Bueno, pues fantástico. Vamos a suponer que el solicitante sea elegible para $50,000. Hablamos de un individuo o una empresa pequeña, una microempresa.
pues se va a solicitar la evidencia. FEMA te dio 10, bueno, pues perfecto, yo te iba a dar 50, ahora te doy 40. Y en el caso de DR, esto es un factor que se multiplica todavía más por la envergadura de muchos de los proyectos. O sea, cuando mira el COVID, que son 14 millones que hay para repartir, por ejemplo, aquí lo que estamos hablando son de poco más de $200,000 por municipio. Esto no da para mucho. Así que estamos hablando de cantidades bien exiguas, ¿no? En DR ya estamos hablando de proyectos de una magnitud completamente distinta. 100 millones, 200 millones, 500 millones de dólares, dependiendo del proyecto. Y es crítico identificar fuentes de fondos antes de decir, perfecto, aquí está DR y vamos a cubrir la brecha que te falte, asumiendo que el proyecto obviamente cualifica bajo los programas. Esta brecha te la voy a cubrir con fondos DR. Sí, sí. Pasando a una pregunta un tanto más básica, ¿existe un template que se pueda utilizar como guía para saber si es correcto o no es correcto la solicitud? Nuevamente, la función de los municipios es imprescindible en este caso, o sea, pero ¿existe algo que le permita a los solicitantes saber si deben molestarse en someter la propuesta? No hay un template, pero yo creo que deben preguntar. Volvemos a lo mismo. O sea, no, si alguien tiene interés en alguna solicitud, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Yo creo que se debe preguntar. Los municipios, por ejemplo, y lo vieron en la presentación, pueden recibir asistencia técnica, vivienda. Allí con mucho gusto ayudamos a contestar muchas de las preguntas que las personas tienen. A veces no van ni al municipio, van directo a vivienda. Hay un buen grupo de personas que trabajan con el programa SDBG que ayuda mucho cuando vienen muchas interrogantes. Está Vivienda Federal, que también está disponible para contestar preguntas. Yo lo que creo es que se debe siempre preguntar. De nuevo, ir con un no antes de dar el primer paso, yo creo que no es la solución correcta. Muy bien. Y nuevamente, enfatizando el hecho de que la función de los municipios es crucial, ¿se anticipa, se espera, se permite que haya colaboración entre municipios para ciertos proyectos? Yo creo que sí, y hay muchos municipios que lo están haciendo, y yo creo que a los mismos municipios les conviene. O sea, yo creo que dada la situación económica que estamos viviendo y el clamor a gritos que están haciendo los municipios, por ejemplo, con toda la situación que están enfrentando, yo creo que este es el momento perfecto para esas colaboraciones, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos trabajando un programa de 50 millones para los 5 municipios del sur que no tienen que ver con CDBG, que no tienen que ver con CDBG-DR, para ayudarlos con el tema de los terremotos, que hay gente que piensa o pensaba que el tema de los terremotos era una cosa de la memoria ya, y el incidente del sábado pasado, pues claramente nos demostró que eso no es así, ¿no? Así que este es el momento perfecto, el momento preciso para que los municipios puedan colaborar entre sí. Le exhortamos al público que puedes continuar haciendo preguntas. Voy a leer una pregunta más al señor secretario, pero pueden continuar sometiendo las preguntas a través de la función Q&A. El secretario se mantendrá con nosotros unos minutos más en lo que pasamos a la próxima presentación, y podrá seguir contestando a través de la función de Q&A. De preguntas y respuestas, cualquier otra pregunta adicional que tengan, y luego regresaremos ambos al final de la presentación del director estatal de Desarrollo Rural para seguir continuando preguntas. Una última pregunta en esta sesión, señor secretario. Nos preguntan, en el diseño específico de proyectos, ¿cuánta importancia le dará el departamento a la participación comunitaria? ¿Se pueden considerar estos costos dentro de los proyectos? Bueno, para nosotros es crítico, en particular para mí. O sea, yo vengo de un ambiente de extrema pobreza, yo crecí en mucha miseria, así que para mí el tema de muchas necesidades comunitarias que es crítico, ¿no? Yo lo que a veces encuentro de nuevo es que tienen que llegar, tienen que preguntar, tienen que exigir, ¿no? Y yo creo que para nosotros es importante, pero de nuevo, todo esto converge en lo que va a ocurrir en los municipios. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a enfatizar
cuando presentemos el plan es el tema de los servicios públicos y el desarrollo económico, ¿no? Pero este diálogo no debe ser un diálogo comunidad-vivienda, municipio-vivienda. Este es un diálogo donde todas las partes tienen que estar hablando entre sí. Y muchas veces lo que yo encuentro son canales directos de comunicación, pero no una comunicación circular entre todas las partes que están involucradas. Así que ciertamente las comunidades para nosotros son extremadamente vitales. Tengo dos preguntas generales y una un poquito más específica. Son de procedimiento. Una dice, ¿Vivienda tiene alguna injerencia con los planes de los municipios que reciben fondos directamente de HUD? No, la respuesta es que no, y por eso es que o sea, nosotros podemos conversar con los municipios que van directo a HOT, que esos son los municipios de más de 50,000, por lo menos 50,000 personas, ¿no? Y nosotros trabajamos con el plan consolidado del Estado, que eso va a aplicar a la isla completa. Pero nosotros llegar a un municipio y decirle al municipio qué debe hacer con los fondos que va a recibir, no podemos hacerlo. Vaya. Más allá de un mero diálogo. Un diálogo siempre puede existir, pero no obligarlos o conducirlos en un proyecto o en un segmento particular. Sí, sí. Y nuevamente, en cuestión de procedimiento, dos preguntas. Una dice, ¿a dónde en el municipio se debe acudir para solicitar o preguntar? O sea, ¿hay alguna agencia designada, alguna oficina dentro del municipio? No, la oficina del alcalde. El alcalde deben tener en muchos casos sus áreas que trabajen con fondos federales, por ejemplo, dependiendo del tipo del municipio, ¿no? Pero el acceso lógico va a ser a la oficina del alcalde. Muy bien. La otra dice, ¿los municipios publicarán sus procesos competitivos para los trabajos de su plan? Se supone que los publiquen, eso es correcto, después que ya vayamos a través de las vistas públicas, se prepara el borrador del plan, etcétera, se supone que ellos deban publicar los proyectos que ellos quieren nutrir con fondos CDBG, CDBG-DV, o CDBG-CV, perdón. Correcto, CV. En el vital programa de Public Community Facilities, ¿se anticipa que haya más proyectos que se otorguen como grants en vez de préstamos? Ambas opciones existen en el programa. ¿Está eso en el horizonte? Public Community Facilities. No, la respuesta es que no hay, o sea, no hay una determinación de si va a ser más préstamo o va a ser más subvención, ¿no? Yo creo que eso va a depender en realidad de cada proyecto. Pero no hay una determinación de si va a ser exclusivamente préstamo o va a ser exclusivamente, o va a ser una subvención, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, te puedo decir que en el caso de EDR, tenemos programas donde estamos otorgando ambas cosas. Por ejemplo, el de financiamientos a pequeñas y medianas empresas, la primera fase de 25 millones es una subvención de hasta $50,000 para las empresas pequeñas y microempresas. En el caso de SV, de nuevo, el programa no te va a detallar si va a ser el municipio va a optar por una subvención o un préstamo. Va a depender de lo que el municipio entienda que vale la pena a un proyecto específico que quiera auspiciar. Muy bien. Señor director, pues antes de terminar con esta sesión de preguntas y respuestas y de las presentaciones que han hecho nuestros invitados esta tarde, quisiera ofrecerle la oportunidad al licenciado, al señor secretario Luis Fernández Trinchet, de decir unas palabras para concluir la sesión, y haré lo mismo con el director estatal. Pues nada, les agradezco enormemente que nos hayan invitado a este tipo de foros. Yo creo que es importante que las personas puedan escuchar, ¿no? Los programas que están disponibles y que sugieran ideas nuevas, ¿no? Yo creo que debe haber este tipo de apertura. A mí me encanta escuchar. Yo quizás lamento un poco la coyuntura en la que yo entro con tan poco tiempo y en un año de enormes implicaciones políticas como el que estamos, ¿no?
pero trato de aportar un granito de arena. Como dije hace un rato, yo vengo de un origen de mucha miseria, he vivido 2 dictaduras, así que todo el tema que implique algún tipo de opresión, de abuso con entidades o comunidades desventajadas, lo llevo mucho a flor de piel, ¿no? Así que nada, en la medida que podamos ayudar, estamos más que abiertos para escuchar ideas y me encantaría que los fondos fluyeran un poco más rápido de lo que están fluyendo, pero lamentablemente esto es un juego de o entrego los fondos inmediatamente o me aseguro que los procesos son los correctos para que mañana no vengan señalamientos indebidos, ¿no? Así Sí. que nada, reitero las gracias. Yo creo que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario permitiendo este tipo de conversatorio, de diálogo con estructuras tan importantes y acceso a la cantidad de fondos que Puerto Rico está recibiendo para poder ayudar a los diferentes sectores. Para ir concluyendo este webinar, queremos darle las gracias a nuestros presentadores de hoy, al licenciado Luis Fernández Trinchet, secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, y al señor Josué Rivera, director estatal para el Desarrollo Rural del Departamento Federal de Agricultura, por el tiempo que se han tomado para compartir con todos nosotros la información que hemos recibido. Gracias por la dedicación. Queremos reiterarle a la audiencia que toda la información presentada en este seminario, una pregunta que ha surgido constantemente, estará disponible en el enlace que aparece aquí en esta pantalla, en la parte inferior de la pantalla, que es el mismo enlace en el que se registraron, se inscribieron para asistir a este webinar. Pueden ir a ese enlace nuevamente, ahí encontrarán toda la información que aparece listada en esta lámina. Ahí podrán encontrar no solamente esta información, sino en los próximos días las grabaciones que hemos visto con la intervención de ambos presentadores. Próximamente anunciaremos, queremos reiterarle a la audiencia que toda la información también aquí también en estas páginas aparecerán nuestros próximos webinars, nuestros propios próximos seminarios cibernéticos, así que estén pendientes de nuestros avisos al respecto. También le pedimos que si tienen o para recursos adicionales del Centro de Estudios Puertorriqueños pueden acudir a nuestras páginas de web centropr.hunter.cuni.edu, al igual que las páginas de Idea Común. Entre otros recursos, tanto en las páginas de Centro como de Idea Común, podrán encontrar información sobre los seminarios anteriores y aparte de otra información que puedan encontrar que es muy pertinente para la situación que estamos viendo actualmente en Puerto Rico con respecto a todos los desastres naturales que ha habido, la crisis económica terrible y en estos momentos el coronavirus. Les anunciamos además que posiblemente, de hecho, recibirán, si nos quieren seguir por medios sociales, estos son nuestros handles, estas son nuestras direcciones. Y también queremos decirle que estarán recibiendo un correo electrónico en el que les pediremos que evalúen el seminario. Y simplemente que concluimos diciéndoles que queremos darle las gracias a todos los presentes y esperamos que este seminario haya sido de utilidad. Muy buenas tardes, que les pasen bien.